por si ven algún detalle o algo que se pueda perder. Perfecto. Creo que ya estamos en línea. Insisto, perdonen la desprolijidad si llegan a ver algo que está fuera de lugar, pero es la primera vez que usamos la plataforma. Buenísimo. Son las 2:01 de Argentina. Les agradezco a todas las personas que se han conectado hasta el momento y a los que se conectarán posteriormente por hacer este webinar que se va a tratar. A ver, me dicen que no se escucha. Ok, ahí me dicen que se escucha de vuelta. Perdón, estoy teniendo un chat en paralelo que me va haciendo algunas correcciones. Genial, les decía, les agradezco por presentarse a este webinar que daremos sobre filtración coalescente, donde puntualmente nos dedicaremos a, si bien repasar algunos temas de filtros coalescentes en general, vamos a atender un poquito al final lo que tiene que ver más con el diseño de los filtros y algunos parámetros que afectan al dimensionamiento de los filtros y a su eficiencia, que generalmente no se suelen discutir abiertamente o en etapas de licitación, sino que son más bien del día a día del trabajo nuestro como tecnólogos de filtración. Ahora lanzamos la presentación y les recomendaría que luego de la misma puedan acercarse a la página de Paul para registrarse, para tener más acceso a no solamente estos webinars, sino también a otros recursos adicionales que puede poner la empresa a su disposición, como catálogos, fichas técnicas, white papers y más información al respecto. Esta es la agenda que vamos a tener en el día de hoy, una pequeña presentación sobre Paul y el grupo al que pertenecemos, de qué se trata la coalescencia, los métodos conocidos que ya están vigentes en el mercado y que se siguen utilizando. Vamos a avanzar nuevamente sobre la filtración vertical, que es donde Paul es más fuerte y donde realmente hacemos foco. Y por último, esto que les comentaba, algunas opciones de sizing y qué parámetros afectan el dimensionamiento y puntualmente algún caso de ejemplo para que podamos analizarlo. Perdón, tengo el dedo quebrado. Si me doy cuenta que se vio. Acá una breve presentación mía. Yo esencialmente trabajo hace más de 13 años en realidad con el mercado de oil and gas. Empecé en el rubro eléctrico, luego pasé por el rubro de las válvulas y ahora de lleno en el proceso. Soy ingeniero industrial y tengo, 2 hijos, estoy divorciado, atiendo generalmente todos los que son requerimientos de oil and gas en el país y de las principales refinerías también. Y a nivel sudamericano también, sirvo de consulta para algunos proyectos donde interrogan este tipo de aplicaciones. Me están indicando que les comente que, dentro de los controles que tiene el sistema, pueden expandir la presentación con un botón arriba a la derecha. Yo no lo puedo ver, les pido disculpas, así que no les puedo hacer una guía excepcional al respecto, pero siéntanse libres de maximizar la presentación para que puedan aprovecharla al máximo. Les presento una pequeña encuesta que espero que se pueda ver bien y que puedan clicarla correctamente, donde me gustaría que puedan completar brevemente qué es lo que los trae este webinario y simplemente por un tema estadístico para nosotros. Les dejo un minutito para poder hacer clic en la encuesta y avanzamos sobre el resto del contenido. Es la primera vez que pongo una encuesta dentro de las presentaciones, así que les pido perdón si llega a salir mal, si está fuera de timing. En este caso es prueba y error. Hemos hecho una prueba y salió, pero esta sería la prueba oficial. ¿Qué es Paul? Paul es una empresa de filtración, es una de las 6 empresas más grandes de filtración del mundo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque no solamente fabricamos filtros, sino que somos realmente un tecnólogo, una empresa que invierte muchísimo en tecnología. Y en el 2015 fuimos adquiridos por la corporación Danaher. Danaher es una corporación muy grande que se dedica esencialmente a potenciar negocios. Identifica empresas que tienen gran potencial de crecimiento, las adquiere y les da más fuerza todavía en este camino de crecimiento. Pueden ver aquí las principales marcas que tenemos dentro del grupo y una distribución de las plantas de Paul dentro del mundo, donde ven que principalmente tenemos plantas en Estados Unidos y Europa, donde se originó nuestra empresa principalmente. Como les decía, somos una empresa de tecnología. Nuestro fundador, David Paul,
inició la empresa en el 46 y participó de proyectos como el proyecto Manhattan, el alunizaje o sea, junto con Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Y hasta el momento tenemos más de 10.000 patentes en productos incorporadas. Por, lo, por esto les comentaba, o sea, no solo fabricamos filtros, sino que realmente desarrollamos nuestras propias membranas y por eso tenemos tanta certeza en la forma en que funcionan nuestros sistemas. Dentro de los productos que puedo ofrecerles tenemos filtros de partículas, de superficie, de profundidad, plisados, también filtros lipopoliméricos, o sea, los que se conocen como plásticos generalmente, o filtros metálicos. Entre los sistemas tenemos coalescencia líquido-gas, que es el tema que nos trae hoy aquí a este webinar, y también coalescentes líquido-líquido como para poder separar emulsiones, que eso es algo que se ve mucho en tratamiento de condensados, por ejemplo. Y bueno, por último, Paul ya está incorporando un sistema nuevo de fabricación fuera del tradicional, que se llama Additive Manufacturing, que nos va a permitir descentralizar un poco la fabricación y trabajar con elementos metálicos y elementos especiales mucho más cerca del cliente. De esto se va a hablar más adelante, simplemente para comentarlo, que ustedes sepan de qué se está hablando. Aparte de productos, Paul, o sea, aparte de filtros y equipos, Paul también tiene un sistema que se llama SLS, que es Scientific Laboratory Services, que se encarga de asistirlos a ustedes en planta. Vamos con el equipo, tomamos muestras, trabajamos junto al equipo de ingenieros de procesos en mejorar las condiciones, identificar problemas y darles recomendaciones que en general tienen que ver con nuestros productos, por supuesto, pero no siempre. También puede llegar a tener recomendaciones que tenga con terceras partes si es que el proceso lo amerita. Así que es algo muy interesante realmente para explorar. Acá pueden ver un ejemplo de líquido coalescido de un equipo de filtración que no era Paul que fuimos a analizar. Bueno, empezamos esencialmente con nuestra presentación. Algunas de las cosas que yo voy a ir comentándoles, puede que las lea, tengo acá al costado una ayuda de memoria, especialmente para no olvidarme algunos conceptos clave, pero nada, van a ser los temas menores. ¿Qué es la coalescencia? La coalescencia, bueno, obviamente es el principio por el cual nosotros, o sea, decimos que una corriente de gas, en este caso, atraviesa un grupo de membranas y lo que tratamos de hacer es desprender de esa corriente de gas los contaminantes líquidos y sólidos. Esencialmente los líquidos son los que nos encargamos con la coalescencia, que lo que se trata es que estos vayan pasando por diferentes membranas que van desde agujeritos más chiquitos hasta agujeros más grandes, siempre hablando en el grado de los micrones, lo que va a permitir que las diferentes gotas que viene arrastrando el gas vayan juntándose entre ellas y tomando mayor volumen, ergo mayor peso, para poder después ser separadas del gas en sí. Un tema importante para tener en cuenta cuando hablamos de coalescencia es que tratamos siempre de fluidos relativamente limpios, pero limpios de partículas sólidas. Por lo que si nosotros vamos a contar con un filtro, o sea, con un fluido que va a estar sucio de partículas sólidas, es importante atender un sistema de prefiltración también, porque esto no solo va a afectar la eficiencia de la filtración coalescente, sino que va a cortar mucho la vida útil del sistema. Por lo cual siempre es importante conocer no solo el contaminante líquido que tenemos, sino también el sólido que está presente en nuestras corrientes de gas. Otra cosa. Generalmente, cuando atendemos a equipos coalescentes, terminamos trabajando con tipo de gotas que son muy finitas y como podemos ver en estos gráficos son producto de ensayos que se realizaron con nuestro sistema SLS que les comentaba antes. Y acá podemos ver que la mayoría de las gotas que se suelen trabajar están en el rango de la condensación o la tonización, pero principalmente la condensación. Y cuando hablamos de esto, hablamos de gotas que parten de los 0,3 micrones aproximadamente hasta los 7, 8 micrones de tamaño. Imagínense, la gota de 8 micrones no es perceptible por el ojo humano. Eso es lo que encontramos en estos aerosoles que vienen junto con esta corriente de gas y que afectan a nuestras plantas. Bien, ahora vamos a avanzar un poquito sobre los distintos tipos de tecnología de separación que tenemos en el mercado. Estoy un poco lento por todo este tema de pasar las filminas con este nuevo sistema, les pido disculpas al respecto. Bueno, esencialmente lo primero que vamos a encontrar en una planta son los separadores bifásicos, trifásicos o knockouts, donde se hace ingresar la corriente de gas sucia, llena de líquido, con contaminantes, en uno de estos equipos que tienen algunas etapas, pero esencialmente acá tiene muchos diseños distintos
y separar las fases líquida de la sólida, perdón, líquida de la gaseosa, y la gaseosa se la hace pasar por algún otro sistema, tal vez de purificación posterior, como puede llegar a ser tal vez una caja de chicanas, o no es muy normal, pero puede llegar a ver, para después seguir su camino a la planta. Son sistemas muy básicos, pero necesarios, porque tratan caudales muy altos y pueden tratar principalmente fluidos muy sucios de particulado, porque el líquido, porque la partícula se va arrastrando generalmente con el líquido y no tanto con el gas. No sirve para tratar partículas finas, ni como vimos antes del tamaño del micrón, 10 micrones, esto por supuesto que no lo separa. En una segunda etapa hay separadores centrífugos que muchos no se usan en la industria del oil and gas, pero sí tal vez dentro de las industrias, porque acá ya tenemos un consumo energético asociado. Esencialmente usa fuerza centrífuga y separa las gotas, haciéndolas golpear contra el costado de los recipientes. Es muy eficiente también para muy altos caudales, pero no tenemos capacidad de regular esa separación fina que también estamos buscando. O sea, todo lo que sea de 10, 20 micrones, tamaño de gota, de 10 o 20 micrones en adelante, pasa de largo. Pero porque es natural para el sistema, o sea, no tiene esa capacidad de separarlo. Pero es un buen complemento de sistemas coalescentes más eficientes. Nada, entramos en sistemas donde ya se considera la coalescencia como un principio realmente activo, como puede ser los de Mister o los Veinpack, o inclusive los ciclones, que también existen ahora tubos de ciclones que no se usan mucho en Argentina, pero también existen. Aquí lo que sucede esencialmente es que el gas entra, se expande, al expandirse se produce una primera separación de líquido que cae y es recogido por el sistema, y luego pasa este gas expandido a través de una malla de demister que se puede ver a la izquierda del gráfico como es, o por una caja de chicanas, que no deja de ser un conjunto de placas que están una al lado de la otra, y a través de este camino sinuoso que realiza el gas, se van juntando estas gotitas a través de esos alambres o en las bolsas de las chicanas, van creciendo en tamaño y pueden ser separadas de la corriente de gas principal. Son sistemas que se siguen utilizando, que se van a seguir utilizando, tienen algunas ventajas, o sea, trabajan con alta presión, trabajan muy bien, con altos caudales también trabajan muy bien. El problema principal que tienen es que se diseñan para un caudal, o sea, 10 millones, y fuera de ese caudal, cuando baja, cuando algún pozo dejó de aportar o bajó la capacidad de la planta, pierden drásticamente eficiencia. Esa es la realidad. O sea, por debajo del 10% del caudal de diseño, 15% del caudal de diseño, eh, empiezan a caer a un 70, 60% de eficiencia. Por lo cual hay que tener mucho cuidado cuando uno los utiliza y los diseña. Los de Mister principalmente se diseñan pensando incluso en el tamaño de la gota, o sea, es importante para quien calcula un de Mister conocer el tamaño de gota, lo cual capaz que en una industria continua es bastante conocido porque los feed son siempre los mismos, pero en el campo, en el oil and gas, donde cada pozo aporta condiciones distintas, eso es muy poco probable que sea conocido, entonces ahí es donde la eficiencia de estos equipos empieza a ponerse en juego realmente. Luego contamos con los famosos filtros separadores de polvo líquido, como se los conoce, que son filtros horizontales. Los filtros horizontales esencialmente tienen tres partes, se podría decir. La primera parte es por donde entra el gas y choca contra los cartuchos, que se dicen cartuchos coalescentes, pero que no funcionan de esa forma, se podría decir, sino que más bien se dedican a atrapar la suciedad. ¿Por qué digo que no funcionan? Porque el gas entra, va de afuera hacia adentro en los cartuchos, y cuando va de afuera hacia adentro, puede coalescer la gota, por supuesto, va pasando por camino intrincado y va creciendo, pero esta gota, cuando cae dentro del cartucho, sale expulsada hacia adelante en un diámetro más chico por el cual entró. Entonces, esa aceleración hace que esas gotas que se coalescieron vuelvan a expandirse y a separarse. Entonces, esa coalescencia que se pudo llegar a generar atrás del cartucho termina no sirviendo mucho. Entonces, el cartucho tiene su función de recolectar polvos y de proteger al verdadero separador del sistema, que es el de Mister o el Veinpack, o como les decía, caja de ciclones, que está en la segunda etapa del equipo, y ahí caemos de vuelta en la eficiencia de los de Mister y los Veinpack que hablábamos antes. Esencialmente este es un equipo, es un demister con una preseparación de sólidos que les permite proteger al demister de potencial daño que le pueden llegar a hacer los sólidos. Y una tercera parte que tiene es el sistema de recolección de líquidos que tiene abajo, donde va recolectando de las dos cámaras de líquido, tanto de la primera, donde se produce la expansión del gas,
como de la segunda, donde está el demister, y lo lleva a un solo caño. Lo bueno que tienen estos sistemas horizontales es, bueno, primero el acceso porque es fácil, está a la altura del hombre, entonces acceder a cambio de los cartuchos es muy sencillo. Y lo segundo que tienen de bueno es que al colectar todos los líquidos en un solo caño, cuando uno compra un equipo sin esquilar y sin paquetizar, es fácil hacer las conexiones después de drenaje en la planta. Pero fuera de eso, son sistemas que ya prácticamente se están dejando de utilizar porque declaran eficiencias por arriba del 95-98%, pero en la realidad la eficiencia que tienen es la del demister. Y como vimos antes, para alguna condición muy estática puede andar bien, pero no para condiciones dinámicas y casi seguro para gotas de 10 micrones para abajo con muy poca eficiencia trabajan. Y esto es producto de los ensayos que hemos visto en campo, donde realmente se nota que la eficiencia de los sistemas horizontales o de Mister es bastante más baja que la declarada. Por último, entramos en nuestros sistemas verticales de alta eficiencia, que son esencialmente un coalescente puesto vertical, donde el gas entra por la parte inferior, se expande, como los mismos principios que vimos antes, acá deja caer determinada cantidad de líquido, y luego asciende y pasa de los cartuchos, pero en este caso es de adentro hacia afuera del cartucho. Esto tiene muchas ventajas que vamos a ver más adelante, y el principal principio por el cual se separan acá las gotas es la gravedad. O sea, usamos la gravedad en nuestro favor en nuestros verticales, mientras que en los horizontales esto no es, no, o sea, si bien funciona, se requiere tal vez mucha más longitud del equipo, es un poco más complicado y no siempre es tan efectivo. Acá pueden ver bueno, una foto de un equipo y un diagrama de un equipo completamente esquidado y paquetizado. En resumen, pueden ver acá los distintos sistemas que encontramos, y una característica que tiene específicamente los sistemas de alta eficiencia que Paul fabrica es que son prácticamente insensibles al cambio de caudal. Como yo les comentaba antes, los de Misters, cuando se cambia el caudal para el cual fueron diseñados, cuando disminuye principalmente, empiezan a perder eficiencia muy drásticamente. Esto no pasa con los cartuchos. Los cartuchos soportan hasta un 10% del caudal de diseño sin ver afectada su eficiencia, y siguen trabajando sin ningún problema. Cuando vuelven al caudal máximo vuelven a trabajar. Es más, cuando hay un slag de líquidos que capaz que no fue debidamente tratado y pasa por el cartucho lo procesa hasta su capacidad y luego que pasa el slag vuelve a funcionar con su nivel de eficiencia. O sea, son realmente sistemas muy, muy nobles para trabajar y están muy probados en el mercado, no solo por Paul, pero también por otras empresas competidoras. Acá hay un pequeño resumen sobre los distintos temas que repasamos recién y un poquito orientado para que vean sobre qué tamaño de gota se espera tratar con cada uno de los sistemas. Como les decía, o sea, los de Mister tratan gotas entre 5 y 10 micrones para arriba, no más chico que eso, mientras que los sistemas Paul están trabajando con gotas de 0,1 micrones en adelante. Generalmente decimos que son 0,3 micrones porque es hasta donde nosotros podemos hacer una prueba con nuestros sistemas, pero sabemos que también se para gotas más chicas también, por lo cual estamos muy, muy confidentes de la forma en que trabajan. Y por último, como está marcado en amarillo, que esto no es menor, es la sensibilidad a los cambios de caudal. Realmente los sistemas verticales de alta eficiencia son muy, muy poco sensibles ante estos cambios, por lo cual se garantiza que la planta trabaje en invierno, en verano, con bajo, con alto caudal, con la misma eficiencia que se espera. Me están diciendo que voy muy rápido, les pido disculpas, suelo hablar rápido, pero esencialmente porque esto es un repaso de algunos temas. Ahora vamos a meternos, después de otra filmina, en temas más puntuales, donde sí va a requerir más atención y voy a tratar de ser un poco más pausado para que los conceptos se entiendan un poquito más. Aquí les muestro un pequeño resumen de algunas pruebas que hicimos con este sistema, con este equipo de SLS que tenemos de técnicos de campo, donde pueden ver algunos tipos de equipos instalados en las plantas, protegiendo algún tipo de plantas, y los contaminantes que encontramos en estas plantas, y la cantidad de líquido que estaban dejando pasar estos sistemas que en teoría tenían 95, 98, 99% de eficiencia de separación. Primero está expresado en partes por millón y luego en el volumen diario que tiene que ver, o sea, que representa en cantidad de litros y metros cúbicos de, de contaminantes. Pueden ver que realmente hablamos de cantidades muy grandes, o sea, cantidades que demandan a las plantas tener sistemas de tratamiento
eh, que traten esta cantidad de líquidos que se van a separar. Pero bueno, a pesar de eso, lo que ven es que estos equipos no dan realmente la talla con la cual se los han adquirido. Son todos equipos comprados para proteger este tipo de plantas. Les envío una segunda, ahí está, una segunda encuesta para que nos puedan contestar si han tenido algún problema de rendimiento con sus equipos coalescentes dentro de sus plantas en general. Les doy un minutito para que puedan contestar. Insisto, esto es todo estadístico para nosotros. Sé que están acá porque están interesados realmente en el producto y en Paul como empresa de tecnología. No, tengo un equipo atrás que está contestando sus preguntas, así que eso me olvidé decirles al principio, les pido disculpas. Siéntanse libres de hacer preguntas, algunas van a ser contestadas online y otras van a ser contestadas posteriormente por mí cuando termine la presentación. Perdón, ahí sí que voy muy acelerado y se me pasan algunas cosas. Bueno, hay una cantidad de personas que han contestado, les envío para que tengan una idea de la audiencia solamente y después nosotros veremos los resultados finales posteriores. Y ahora entramos en la tercera parte, que son los sistemas de alta eficiencia. Voy a pasar un poquito de mis notas. Aquí podemos ver cómo está fabricado un cartucho de POL. A la derecha ven de vuelta el mismo cuadrito que hablábamos antes acerca del tipo de gota que tratamos. El cartucho POL vienen en varias configuraciones, pero bueno, este es el cartucho de 6 pulgadas de diámetro. Pueden ver que se trata como de un material plisado que se enrolla alrededor de un núcleo de acero inoxidable. Este material, como se puede ver a la derecha en ese grafiquito que está dibujado, es como una sucesión de capas. Como les mostraba al principio, que las gotas van pasando por agujeros más finitos para pasar a agujeros más gruesos, bueno, de eso se trata. Es una sucesión de capas preparadas para que las gotas sean atrapadas por la fibra, permita que las gotas choquen entre sí, crezcan y ganen suficiente tamaño como para poder ser separadas del medio. El equipo, como decía, consta de un núcleo de acero inoxidable, toda esta asociación de capas pelizadas y después una capa de poliéster, no me acuerdo del material, perdón, de poliéster en el exterior que evita que las gotas, una vez que caigan, puedan volver a entrar al medio filtrante. En esta filmina pueden apreciar ustedes, esto es bastante importante para tener en cuenta, cómo deberían funcionar los sistemas de coalescencia. En el primer gráfico de la izquierda pueden ver que una operación normal, esto es, imagínense, es el corte de un cartucho, de un cartucho, es el corte de uno de los costados, entonces el gas entra por el centro y va hacia afuera. Estamos ahí representando el gas que va de adentro hacia afuera. El gas pasa por esta cantidad de mallas que tienen, que forman este entramado de fibras, va formando la gota de determinado tamaño. Cuando el gas sale, se expande nuevamente y las gotas caen y son separadas de este sistema. ¿Qué problemas podemos tener aquí? Que el gas circule demasiado rápido a través del cartucho, por ejemplo. Si se circula demasiado rápido, esto no le da tiempo a las gotas a formarse, a tomar un tamaño crítico, y a no tomar ese tamaño crítico, después, al salir, el gas las vuelve a arrastrar y las vuelve a mandar a la corriente. Se llama entrañamiento esto. Esto es cuando, esto se puede dar cuando se aumenta el caudal de gas o cuando se subcalculó el equipo y se le pusieron menos cartuchos de los que estaba preparado para tratar. Otro segundo caso es cuando podemos tener una velocidad... estoy viendo, perdón, los comentarios que están haciendo. Podemos tener, en este caso, que la velocidad del gas al salir de los cartuchos es muy elevada. Esto nosotros denominamos como velocidad anular. Esto genera que, a pesar de que el gas pasó correctamente a través del cartucho, las gotas se pudieron formar y coalescieron. Al salir, el gas, cuando tiene que expandirse, no tiene lugar para expandirse y tiene muy poco espacio, entonces sale muy acelerado e igual arrastra las gotas a la corriente de gas nuevamente. Esto suele darse cuando o se colocan demasiados cartuchos en el mismo recipiente y no se tuvo en cuenta el pitch, la distancia entre cartuchos. Esto es algo que nosotros calculamos cuando hacemos una propuesta.
o también se puede dar cuando, o sea, cuando se aumenta el caudal, también es una de las cosas que pueden suceder, pero esencialmente es eso, cuando se diseñó mal el equipo se distribuyeron mal los cartuchos. Por eso es importante que cuando se encargan equipos a empresas que no son tecnólogos, se demande que un tecnólogo esté detrás haciendo los cálculos y diseñando los internos para que estos estén realmente, o sea, que realmente tengan un respaldo de cómo el sistema va a funcionar correctamente en las condiciones que se informan. Si ven a la derecha, ven un pequeño gráfico de cómo se distribuyen unos cartuchos. Se podría poner un cartucho más en el centro, eso hay que estudiarlo, realmente a ver si esto no interfiere con esta expansión del gas que necesitamos eh, para que no arrastre las gotas aguas arriba. Y abajo ven un pequeño gráfico que esquematiza que a medida o sea, que aumenta la velocidad por la cual pasa el gas, o sea, se pierde eficiencia en la separación. O sea, o al equipo le pedimos que separe menos líquidos o nada, o va a dejar una de dos, pero las dos cosas no pueden suceder. Así son los equipos coalescentes que Paul suele ofrecer en el mercado. Estos son equipos, como pueden ver, verticales, como les mencionaba antes, y lo que tiene de bueno estos sistemas es que no solamente podemos colocar aquí cartuchos, como nosotros fabricamos esencialmente en nuestras plantas, sino que también podemos colocar etapas de preseparación abajo. Antes hablábamos de los demisters, por ejemplo. Si ustedes tuvieran una planta, un demister y después un equipo coalescente, el sistema funcionaría, o sea, podría realmente complementarse uno con otro. Pero si pudieran ya diseñar el sistema con un demister adentro, ustedes podrían ahorrarse uno de los equipos. Si bien el coalescente debiera tener más altura para compensar esto, seguramente van a estar ahorrando en tapas, en bocas de hombre, en soldaduras, en inspecciones, en verificación de recipientes. Entonces, en un solo equipo pueden colocar más de una etapa de separación. Esencialmente, nosotros podemos colocar a la entrada del gas un difusor de entrada tipo Schopentotter o similares, que genere una primera etapa de separación, luego se puede colocar una caja de chicanas o un demister o un pack de tubos ciclónicos que mucho no se usa, pero también están disponibles. Y luego estas etapas de separación, si accedemos a los cartuchos en la parte inferior, donde se realiza la separación fina, que es donde tratamos las gotas que van desde los 0,1 a los 10 micrones con una eficiencia del 99,9%. Esa es la realidad. Sigo con la presentación. Bien. Como les comentaba antes, para lo que son las preseparaciones, dentro de los equipos se puede colocar una placa de choque en la entrada o un difusor de entrada. Cada uno tiene su característica. La placa de choque se piensa principalmente cuando uno puede recibir slugs en el equipo, eventuales, no frecuentes, sino eventuales. Entonces esto permitiría que el gas al venir con slag choque y gran parte de ese slag precipite mucho más fácil que por la simple expansión del gas dentro del equipo. El difusor de entrada ya es un sistema mucho más eficiente que hace una separación de líquido y también distribuye homogéneamente el gas dentro de la cámara, lo cual es muy bueno para el sistema porque garantiza que el gas no tenga ningún camino preferencial a través de uno u otro cartucho, sino que se distribuye igual en toda la superficie de cartuchos filtrantes que le pusimos. Y posteriormente los demisters y chicanas, que como les hablamos antes tienen sus características, pero nosotros los utilizamos bastante como sistemas de preseparación cuando esperemos encontrar mucho líquido para no tener que superdimensionar los coalescentes en sí, sino que de esta forma le afectamos determinada eficiencia que más adelante vamos a charlar a los de Mister, que no es la que indica el fabricante, evidentemente porque sabemos que no termina resultando, y aplicamos algún margen de seguridad en función de cómo conocemos las condiciones de proceso y lo incorporamos a todo el sistema y por eso nos permite achicar un poco los equipos y seguir manteniendo la eficiencia que estamos buscando de 99,9%, que al fin y al cabo es lo que Paul puede ofrecer. Y acá empezamos con algunos temas un poco más específicos. Estas son variables que pueden afectar a los diseños de los equipos coalescentes. Por ejemplo, el caudal máximo de gas, obviamente va a afectar, como les decía antes, la velocidad a la cual va a pasar el gas. También afecta, que bueno, eso se puede ver con las simulaciones, las caídas de presión que puede tener los sistemas y obviamente el tamaño de los equipos. El diámetro de las boquillas de entrada y salida afecta la caída de presión y la velocidad del gas. Esto no es menor porque a veces se quiere trabajar con equipos que fueron diseñados para determinado caudal, se los quiere hacer aumentar de caudal y sin cambiar nada de la instalación. Y esto es un problema para el diseño realmente,
Entonces ahí es donde las boquillas pasan a ser un cuello de botella. Obviamente la cantidad de contaminante líquido, o sea, la cantidad de líquido que queremos separar es esencial para el diseño de los equipos. Caracterizar bien el gas principal y principalmente el líquido contaminante. Es importante conocer las dos cosas porque para separar un líquido hay que conocer cómo interactúa este líquido con el gas que lo está acarreando. O sea, no es lo mismo separar principalmente un líquido de hidrógeno que de gas natural. Entonces es importante conocer bien cómo interactúan estos dos contaminantes entre sí para ver cuál es la facilidad que tiene el sistema o no de separarlos. Nosotros lo simulamos esto y en función de eso entregamos los tamaños de equipo. Y obviamente, como les comentaba al principio, si tiene contaminación sólida o no, para ver si es necesario recomendar una separación o una etapa de filtración previa para proteger los sistemas coalescentes en sí. Voy a revisar un segundito aquí abajo. Bien, son preguntas que puedo responder después. Bueno, otras de las variables que afectan los sistemas puede ser la presión o la temperatura de diseño. Obviamente esto también afecta mecánicamente al equipo. El schedule, la serie de las bridas y demás. Después la salinidad del líquido contaminante condiciona los materiales de fabricación y los tratamientos internos que hay que hacerle a los equipos. Obviamente la temperatura de operación condiciona la separación. Sabemos que en general para gases que tienen contaminantes acuosos se trabaja en un máximo de no más de 60 grados. Por encima de eso el agua empieza a evaporarse. Ya cuando se evapora ya no puede ser tratada por los sistemas coalescentes. Y en el caso de hidrocarburos que son un poco más pesados, hasta 85 grados, aceite, mismo o sea, hidrocarburos arrastrados con los gases húmedos, pueden separarse con temperaturas un poco más elevadas. Hay una presión mínima de operación a la cual puede trabajar el sistema, porque si no tiene esta presión para que arrastre, realmente puede que no se pare. Hay una temperatura ambiente que eso condiciona más que nada el tratamiento de los líquidos que son separados porque pueden congelarse al acelerar el equipo y entonces de esa forma hay que pensar un traseado y una aislación. Y obviamente, bueno, si hay que usar el gas de línea para alimentar la instrumentación y demás, temas menores. Resumiendo esta parte, ¿qué buscamos de un equipo? Esto le digo, es bastante sencillito. Obviamente, que la caída de presión del equipo limpio entre vidas sea la menor posible para que nuestro sistema de compresión esté lo menos afectado por incorporar un equipo. Por eso está bueno pensar que en un solo recipiente se pueden meter más de una etapa de separación. Obviamente es importante conocer también la caída de presión de saturación del sistema, porque al fin y al cabo, cuando se especifican los sistemas, se suele pedir caída de presión limpia, pero cuando están funcionando trabajan con la caída de saturación. Así que esto es importante conocerlo también para ver cómo va a estar demandado nuestro sistema de compresión. Obviamente, pedirle un sistema que los cartuchos duren el mayor tiempo posible. Primero, que no se tapen con partículas sólidas, como hablamos antes. Y segundo, que los cartuchos y sus tratamientos superficiales duren el mayor tiempo posible. Esto hablamos un poquito más adelante. Tener una alta eficiencia en la separación contaminante, por supuesto, para eso ponemos el equipo, para que separe. Que el equipo trate la mayor cantidad de caudal de gas y líquido que esperemos. Y esto es importante y no es un tema menor, que el equipo sea versátil para tratar varios tipos de contaminantes. Y esto tiene que ver bastante con la variabilidad en los aportes de los pozos. Entonces, siempre es bueno calcular los equipos, condiciones, para después poder atender los mejores escenarios sin problemas, pero siempre estar preparado para lo peor que se puede esperar. Y acá sí, tomamos un respiro y mostramos un poquitito algo que es interesante. Pueden ver acá dos cortes de simulaciones de nuestro sistema, donde analizamos un caudal de gas estándar de 1.000.000 de metros cúbicos, un millón de metros cúbicos día de gas, con una temperatura de 20 grados y una presión de 70 kilos, algo sencillo. En este caso, configuramos el equipo con una entrada de 8 pulgadas y nos termina resultando un equipo que tiene un diámetro exterior, que generalmente así medimos un poquito los tamaños de nuestros recipientes, de 18 pulgadas de diámetro exterior. Un equipo chiquitito, una cosa así. Pueden ver que para este equipo utilizamos como contaminante agua, principalmente, y esto, porque yo les comentaba antes que es importante conocer el contaminante y el fluido, porque la tensión interfacial
es algo que afecta realmente la eficiencia de los sistemas de separación, tanto nuestros como de cualquier competidor. O sea, esto es común para todos, porque al fin y al cabo lo que hacemos nosotros con los sistemas coalescentes, con los de Mister, con todo, es separar esas gotas que vienen en la corriente de gas, y para poder separarlas tenemos que tener esa capacidad de separarlas. El tiempo de residencia es importante, y todo esto se calcula en función de las características del contaminante. Acá a la derecha les pongo, por ejemplo, una pequeña tablita de algunos valores de densidad y tensión interfacial de estos contaminantes respecto del gas natural, para que tenga una idea de la variabilidad que puede haber, depende de qué estemos separando. Hay cosas que tienen más afinidad con el gas, por ejemplo, los hidrocarburos tienen más afinidad con el gas, entonces son más difíciles de separar que el agua. Bueno, lo mismo al revés con el agua, ¿no? Por supuesto. En la segunda parte de la filmina pueden ver que lo que hicimos acá fue cambiar el contaminante para el cual calculamos este equipo. Como primera medida pueden ver que el equipo crece. El equipo demanda 22 pulgadas de diámetro en vez de 8. Pero si pueden ver arriba a la izquierda de la parte de abajo, la cantidad de cartuchos que se necesitan siguen siendo 2. O sea, el sistema lo que nos dice es que vamos a tratar el mismo caudal, pero otro contaminante. Entonces, lo que vamos a necesitar es que el gas dentro de los cartuchos se comporte de una forma distinta. Entonces, lo que hace es pedirnos que los cartuchos estén más separados entre sí. Como hablamos antes, ¿por qué? Porque el tipo de gota que se va a formar va a ser distinto si es agua que si es un hidrocarburo condensado. En el caso de hidrocarburo va a ser gota más pequeña, entonces necesitamos que el gas al salir del cartucho tenga menos velocidad, así esa gota no es arrastrada. Eso es súper importante porque, como les decía, cuando pensamos los sistemas tenemos que pensarlos para la peor condición que podemos recibir, porque para la mejor condición siempre vamos a estar sobrados. Esto es así, al menos con estos sistemas funciona de esta forma. No en el caso de las Mister, como decía, acá podemos calcular para el mayor caudal y que para el menor caudal va a funcionar perfecto, pero pensémoslo para el mayor caudal. Y lo mismo con los contaminantes, pensemos por la peor condición de contaminante que podemos recibir, porque la mejor condición el sistema lo va a tratar sin ningún problema, pero sí o sí tenemos que concentrarnos en la de mayor en la de mayor dificultad de separación, que en este caso sería el hidrocarburo. Pueden ver ahí, yo les resalté algunas variables, donde también el sistema dice, mira, puedo tratar menos líquidos que antes, o sea, necesito más espacio para separarlos y tengo menor capacidad de tratar estos líquidos porque son más difíciles de separar. Entonces no me exijas tanto porque no lo voy a poder rendir. Y nada, esto es un poco el trabajo nuestro como tecnólogos cuando recibimos una hoja de datos con ustedes o un pedido de trabajar con alguna de estas cuestiones. Les agradezco, hay varias preguntas que están formulando, algunas las van a ir respondiendo y otras las voy a responder al final como les dije. En este segundo juego de simulaciones, podemos ver que lo que hicimos acá fue aumentar el caudal. En el primer caso lo llevamos a 1.200.000 y en el tercer caso a 1.500.000. En el primer caso el equipo sigue funcionando con el mismo tamaño, siempre hablando de agua como contaminante, por supuesto. Y esencialmente lo que nos pide este sistema es garantizar que el tamaño interno del equipo no sea, o sea, no sea más chico que lo que se marca en esa terminal. ¿Por qué? Porque también puede pasar que jugamos con los espesores de chapa, son datos más que nada para los fabricantes de equipo. Ahora, cuando pasamos a 1,5 millones de metros cúbicos, ya estamos aumentando más del 50% del caudal que teníamos originalmente diseñado, siempre teniendo en cuenta que tenemos una restricción de boquillas de 8 pulgadas en este caso, ahí yo les remarco, lo que tenemos es un aumento en la caída de presión del sistema, porque ya se está dando este aumento, se está dando por la propia restricción que nos pone la boquilla de entrada. Más allá de que también pasa más caudal por los cartuchos, esto genera un poco más de resistencia, esencialmente lo que vamos a ver acá es un aumento en la caída de presión del sistema y también, como les marco abajo, una menor capacidad de tratar líquidos. El sistema igual me pide que lo agrande, que lo lleve a 20 pulgadas, porque necesita, como hablamos antes, más espacio entre cartuchos para poder separar con este tipo de caudal. Pero si pueden ver, sigue tratando todo este contaminante solamente con 2 cartuchos. Entonces va jugando con el espacio entre esos cartuchos, pero sigue con la misma cantidad de elementos filtrantes trabajando. Acá les muestro un extracto de una pequeña hoja de datos, y acá voy a repasar algunos conceptos que no son un tema menor para que ustedes vean. Por ejemplo, acá es importante tener en cuenta el caudal. Acá indica generalmente el caudal máximo y mínimo. Si bien, como les dije, los sistemas de POL trabajan con hasta un 10% del caudal diseñado, es un dato que se suele colocar el caudal mínimo porque se comparan estos sistemas con los de Mister
o con sistemas horizontales que que no tienen la misma eficiencia. Entonces es importante que los fabricantes los conozcan para ver si realmente su equipo está preparado para tratar estos caudales o si les ponen un límite donde dicen, mira, menos del 60-70% del caudal nosotros no podemos tratar. En el caso de Paul esto, por suerte, no sucede, así que pueden especificar productos con completa libertad. El caudal de líquido que se especifica aquí es importantísimo. Pumer acá tiene, este caso, tiene 10 metros cúbicos día, o sea, es un montón de líquido que hay que tratar. No solo importante por el sistema que el tecnólogo va a diseñar, ya también por ustedes que estén dentro de la planta, porque esto o sea, les va a requerir hacer un tratamiento importante del líquido que se va a drenar con este sistema. Estamos hablando de 10.000 litros por día de contaminante que puede ser agua, hidrocarburo, una mezcla de los dos. Y esto requiere un tratamiento asociado, no es solamente colocar el equipo y tirar las cosas a un piletón. Entonces es importante que este dato sea lo más fiel posible y si no se sabe, bueno, trabajar con el peor escenario y estar preparado para eso. Otro tema importante, bueno, la presión de operación. Siempre es importante trabajar cuando diseñamos los equipos, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, con la condición más desfavorable, que en este caso es la de menor presión. A menor presión, lo que tenemos es un gas con más volumen, entonces exige más al sistema de separación. Entonces, cuando tenemos presiones en verano o en invierno o en condiciones distintas, siempre trabajar con la menor presión nos va a dar posiblemente un equipo un poquito más grande, pero que sabemos que va a cumplir para la condición más rigurosa. Y esto es importante para cuando ustedes analicen ofertas o propuestas distintas, que hagan estas preguntas, que realmente pregunten con qué caudal de líquido se calculan los equipos, a qué presión se dimensionaron, que se tienen en cuenta o sea, los caudales mínimos y máximos de gas, y bueno, son detalles iguales. Es muy buenamente, la temperatura también incide, pero bueno, estos son datos que generalmente se conoce. Y es importante que acá pueden ver también la densidad de contaminante. Muchas veces indica contaminante, agua, tantas ppm, no sé. Es re importante conocer el contaminante. Y si no se conoce, pedirle al tecnólogo que haga el diseño del equipo, que conozca la planta, compartirle más información, cuál es el proceso que va a proteger y demás, para que pueda recomendar y bajo su experiencia conocer cuál es el tipo de contaminante que va a recibir esta planta y diseñar el equipo en función de eso. Como le mostramos antes, no es lo mismo separar agua que separar un hidrocarburo o un aceite, por eso hay que prestar bastante atención a esto. Para este caso de estudio, les voy a mostrar acá unas simulaciones que hicimos nosotros de tamaños de equipo, donde les voy a mostrar 3 simulaciones. Acá se ven 2 porque si no se queda demasiado chiquito en la pantalla. Pueden ver un dimensionamiento conservador, que es donde nosotros solemos recomendar nuestros equipos en una primera instancia y cuando tenemos mucha confianza con nuestro cliente final, cuando comparte con Paul esta información, cuando nos hace partícipes del trabajo de ingeniería y realmente conocemos el proceso, vamos por esto. Este equipo nos permite, como pueden ver, para este caudal que les informamos antes, de 7 millones de metros cúbicos, un equipo de 48 pulgadas de diámetro exterior, con 13 cartuchos adentro, tratar más o menos este contaminante. Esto incluye una etapa de preseparación, con un demister, una caja de chicanas, y posiblemente un difusor de entrada también, pero eso es una cuestión que se analiza después. Conociendo esta planta en particular para la que trabajamos, no hace falta el difusor, pero podría incluir también un difusor. ¿Por qué les muestro esto? Porque para el mismo equipo podemos tener un segundo dimensionamiento. Como pueden ver a la derecha, ya jugando un poquito con algunas variables, quitando márgenes de seguridad, eh, afectando más la caída de presión. Pueden ver que estamos trabajando con una caída de presión del doble de la que trabajábamos antes y llevando un poquito la velocidad de que se puede tratar los líquidos un poquito más al límite. Estamos tratando con velocidades de 12 pies por minuto de los líquidos a través o sea, del gas a través de los filtros. Entonces podemos hacer un equipito más chiquito, con menos cartuchos también, que para determinadas condiciones podría funcionar bien. Pero estamos jugando con equipo al límite. Equipo que casi no tiene tolerancia, donde no se le puede aumentar el caudal porque ya va a salir fuera de especificación y no va a separar, y donde la capacidad de tratamiento de líquidos es mucho menor. En este caso también, para jugar un poco con la eficiencia de los equipos, nosotros podemos decidir qué eficiencia de separación, perdón la redundancia de palabras, le damos a las etapas de preseparación. Como vimos antes, podemos usar demister, chicanas, difusores de entrada, placas de choque. Cada uno conlleva una eficiencia de separación. Esencialmente, cuando uno pregunta al fabricante del demister, dice 90%, 95% para arriba.
es genial, pero no, en el campo no se ve. O sea, todas nuestras pruebas demuestran que esto no funciona. O sea, más del 80% ningún sistema de Mister o Chicana termina separando. Ya sea o porque las condiciones de diseño son distintas a las de operación, como les decía antes, son sensibles a estos cambios, o porque cambió el tipo contaminante, entonces estos sistemas se calculan específicamente para ese tipo de contaminante, ese tamaño de gota, entonces pierden eficiencia y no es responsabilidad del fabricante. El fabricante especificó para determinada condición, pero cambió la condición. Entonces, su planta termina recibiendo más líquido del que espera después de este separador. Nosotros, por experiencia, trabajamos con eficiencias de Mister que no superan el 80%, pero bueno, como les decía, en el segundo caso podemos decir que el de Mister separa el 90% de líquidos en vez del 80%, entonces a nuestros cartuchos les queda menos para separar, con lo cual se puede hacer más chiquito el sistema. No lo recomendamos, por eso les digo, la opción que Paul recomendaría sería la primera, que es conservadora, entre comillas, pero realmente está basada en la experiencia que tenemos de campo. Pero también podríamos ir a esta opción, tenemos que salir a competir y dar un poco más de explicaciones de por qué nuestro equipo tiene determinado tamaño. Y por último, que es muy interesante, acá les muestro la joya de la corona, que es las mismas condiciones de trabajo, pero en este caso tenemos un equipo que nos da 36 pulgadas de diámetro exterior y utiliza 5 cartuchos en su interior. Pasamos de 48 pulgadas a 36 pulgadas. En todos casos, utilizando de Mister. Y acá sí, para poder llegar a esto, lo que hacemos es tal vez engañar un poquito al sistema. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Cuando hicimos las simulaciones anteriores, aparte de todas estas condiciones que les estoy contando, supusimos que el líquido que íbamos a separar eran hidrocarburos condensados. ¿Por qué? Porque conocemos que la planta va a arrastrar algún hidrocarburo condensado o aceites, o sea, cosas que son distintas del agua. Pero para hacer este dimensionamiento que acá les muestro que es muy chiquito y muy agresivo, lo que le dijimos al sistema es, no, vas a separar agua. Y como sabemos que el agua es muy fácil de separar del gas, al sistema le cuesta muchísimo menos separar, entonces requiere mucho menos tamaño, menos cartuchos, lo hace más rápido, es divino. Entonces, si le decimos que vamos a separar agua y aparte le contamos que el de Mister va a separar, como dice el fabricante de Mister, que nos lo pone en la oferta, 95% o más de las gotas que van a llegar, genial. Lo que tenemos acá es un equipito compacto, chiquitito, un poco más económico, un 30% más económico, puede llegar a ser, que cumpliría con estas condiciones que nosotros le ingresamos en la simulación, pero que al final no son las reales que sabemos que existen en la planta. Por eso es que es importante conocer, compartir con el tecnólogo cuánta información se pueda de la planta y de las condiciones para poder hacer la recomendación correcta. Estos temas me encanta discutirlos a mí cuando sucede algún equipo, así que siéntanse libres de preguntarme acá o posteriormente en la charla sobre estos casos que podemos ahondar muchísimo más. Pero acá precisamente quería mostrarles que para un mismo escenario, el mismo tecnólogo Paul puede ofrecerles 3 tipos de equipos que van a trabajar de condiciones distintas y todos trabajan con el mismo caudal de líquido y el mismo caudal de gas. Pero están ustedes ver qué propuesta es la que más realmente quieren avanzar. Les envío una última encuesta, creo que será la última. Sí, es la última. Donde les hago una pequeña pregunta acerca de si estos conceptos que fui compartiendo con ustedes les eran conocidos parcialmente, totalmente, o no les eran conocidos para nada. Y bueno, más que nada para ver un poquito también de cuánto les puede llegar a servir esta capacitación que estoy dando. Lo que sigue después de esta pequeña encuesta es un poquito un resumen de algunos, o sea, de las propiedades de los cartuchos que Paul les puede ofrecer y unos ejemplos de dónde se pueden utilizar los sistemas de coalescencia. Y por último voy a trabajar en responder algunas de las preguntas que llegue con el tiempo, porque creo que el sistema después de una hora me corta, me saca. Así que quédense tranquilos que lo que quede sin responder voy a tratar de responderlo posteriormente, ya sea con un mailing o personalmente si identifico a las personas que hicieron las preguntas. Tampoco sé muy bien cómo responder, así que voy a tener que tener paciencia también. Bueno, les agradezco mucho su participación. Voy enviándole para que ustedes vean los resultados de la encuesta aquí en línea. Bueno, resumiendo, Paul fabrica cartuchos, fabrica equipos y los cartuchos que fabrica son esencialmente para coalescencia. Tenemos hoy 3 tipos de modelos. Unos estándar que son de 30 pulgadas de largo y 2 pulgadas y un cuarto de ancho. Y después otros que son de alta eficiencia, que los llamamos nosotros, que son los que casi siempre usamos en oil and gas, que son de 6 pulgadas de diámetro y 40 pulgadas de largo. Y ahí tenemos 2 variantes.
Los primeros dos cartuchos, tanto los chiquitos como los grandes, se diferencian obviamente en el área de filtración que tienen, eso es importantísimo a la hora de hacer los cálculos, pero ambos tienen un tratamiento que nosotros denominamos hidrofóbico y oleofóbico, que le da mucha más eficiencia a la separación respecto a nuestros competidores, que ahora en la próxima filmina les voy a contar un poquito más. Nuestro tercer cartucho Medallion, que es un cartucho más económico que utilizamos, se usa cuando hay separaciones solamente de agua, donde la presencia de líquidos es muy baja, pero los caudales son muy altos de gas, entonces nada, nos da un poquito más de flexibilidad para trabajar. Como pueden ver abajo, cada uno de estos sistemas tiene una aproximada, por favor, tomarlo esto entre comillas, pues muy aproximado, depende muchísimo de las condiciones de trabajo, pero aproximadamente esas son las cantidades de líquido que puede separar cada uno de estos cartuchos, para que cuando ustedes reciban una propuesta nuestra sepan de qué le estamos hablando. Por último, como les decía recién, los cartuchos POL, los cartuchos principales de POL tienen un tratamiento que se le hace a las fibras, que lo que hace es como un teflón que se coloca sobre la fibra, que lo que hace es que estas gotas que estamos capturando recorran el camino intrincado, pero no se absorban en la fibra. Entonces, esto lo que hace es, bueno, disminuye la tensión superficial de la fibra por la cual se desplaza la gotita y permite que las gotas choquen entre sí, crezcan sin adherirse a la fibra. Entonces, los cartuchos no se empapan. Esto es importantísimo. Importantísimo para el tratamiento normal y para el tratamiento de slags también, porque después de un slag el cartucho vuelve a funcionar sin ningún tipo de problema y esto no es común en el mercado. Entonces les decía, este tratamiento lo que hace es que las gotitas se desplacen con mucha más facilidad sobre la fibra y permitan coalescer y desprenderse rápidamente de la fibra al final. También nos permite garantizar de que el sistema va a trabajar prácticamente en un tercio o dos cuartos de su tamaño, o sea, de su largo. Espero que me vean de vuelta, les pido disculpas, se cortó. Tal vez en este momento ya sí me puedan volver a ver. Se cortó, Mariano, se cortó todo acá. Espero que funcione, pero bueno, nada, si no, igual les voy a mandar esta información por mail posteriormente. Les mostraba, acá lo que tenemos es esencialmente los lugares donde pueden instalarse los equipos coalescentes. Generalmente tenemos en la entrada y salida de la contactora de aminas. Podemos avanzar más sobre este tema posteriormente. La entrada protege el esquema de aminas y la salida lo que hace es recolectar la amina que puede escaparse por la contactora producto del espumado y demás. Tenemos una capacitación sobre esto más adelante que vamos a dar. También lo mismo en la entrada y la salida de contactora de TEC. En el caso de la entrada es para proteger la contactora de TEC, por supuesto, de que no reciba nada de líquido libre. Y a la salida, si hay arrastre de TEC, por un tema económico, o sea, puede recuperarse ese TEC que se arrastra y reincorporarlo al sistema. Perdón, también en las entradas de las torres de secantes, lo mismo, para evitar que todo el líquido libre entre a la torre de secante y esto genera aumentos de temperatura y pérdida de eficiencia en el sistema, y solo la torre se encargue de deshidratar realmente el gas del líquido que está embebido. También para proteger las camas de remoción o sea, los lechos de remoción de mercurio, lo mismo para evitar que el ente cualquier contaminante que sea distinto al que está esperando recibir la torre. Y hay un montón de aplicaciones más, por supuesto, y en refinería también un montón de aplicaciones, protección de quemadores, en las corrientes de gas de un montón de plantas. El uso es realmente muy amplio. Aquí pueden ver algunos equipos que hemos instalado en boleadoras, en PAE, hay de distintos tamaños, en plantas de generación de energía, como aquí yo vivo en La Plata, aquí en Ensenada, Pampa del Castillo, más en el sur, equipos muy grandes, equipos muy chiquitos, nuestra joyita, que son los equipos de Fortín de Piedra, que son 4 coalescentes y 54 pulgadas de grande, que ahora están poniendo en marcha, bueno, instalaciones de Sinopec y demás. Y por último, una breve reseña para que sepan de lugares donde se han instalado los equipos que están funcionando, salvo el de TECPE que está por entrar ahora en línea, que fue entregado antes de la pandemia, pero bueno, todo retrasó su implementación, el resto están funcionando con perfecta sincronía como esperamos nosotros. Bueno, voy a revisar algunas de las preguntas a ver si puedo, a ver cómo puedo responderlas. Bien. Me preguntaban sobre la presentación, les pido disculpas, si los cambios de diámetro en el separador corresponden al mismo
número de cartuchos. Del ejemplo que mostré yo, sí. El primer ejemplo que mostré era la misma cantidad de cartuchos, se podía ver a la izquierda que decía 2, solamente que pedía que el equipo fuera más grande para que la velocidad del gas a salir de los cartuchos fuera más lenta. Y eso era lo importante. Bien. Vi que otras preguntas ya fueron respondidas. Entonces, me preguntan si en la presentación se puede descargar. En teoría se puede descargar, pero si no se puede descargar, yo igual después se las puedo compartir en un PDF sin ningún problema. No puse, qué tonto aquí, no puse mi correo electrónico. Me olvidé, bueno, mi correo electrónico es mariano-greco, con una sola C, @pal.com, pall.com. Pueden enviarme sus consultas, tanto de la presentación como de los sistemas que tengan para más adelante, y se las contestaré sin ningún inconveniente. Estoy bien. ¿Qué sobreespesor de corrosión toman para un coalescente post-torre de amina? Estimo que unos 6 milímetros. Saludos. Sí, en realidad tenemos que ver un poquito cuál es la condición de la torre. O sea, si estamos esperando que la torre arrastre aminas, sí o no, porque también se le puede poner tratamientos internos al equipo. De por sí tenemos unos cartuchos especialmente diseñados para tratar la amina, porque el cartucho también se degrada. Entonces, esto es un tema para ver con la gente de metalurgia de la planta. En general, los sobreespesores de corrosión van de 1,6 a 3,2 milímetros. No hemos recibido hasta ahora pedidos que nos pidieran 6 milímetros, pero bueno, es solamente un tema de cálculo mecánico, esto no afecta al proceso, así que es perfectamente realizable. Me preguntaron si había algún ejemplo de instalación en sistemas de gas combustible, no lo tengo acá, les pido disculpas, pero sí tenemos ejemplos de instalación y equipos que protegen gas combustible, así que con gusto, Edwin, te voy a mandar algo de esta información para que puedas analizarlo. Bueno, me preguntan si se puede ver en otro momento, porque se ha cortado muchas veces la conexión. Sí, vamos a colgar la presentación para que la vean y te agradezco mucho el interés. Eh, ¿Y en qué industrias en México hay base instalada? No te lo sabría decir, te pido disculpas, te voy a derivar tu consulta con la gente de México para que ellos te puedan informar, porque no quiero decirte una cosa por otra realmente. ¿Y en qué condiciones se utiliza un filtro con flujo de afuera hacia adentro? La verdad es que no se usa más. Son los sistemas que se usaban antes. Porque como les decía, cuando el flujo va de afuera hacia adentro, hablando de filtros coalescentes, lo que se hace el gas cuando entra se acelera, entonces termina jugando en contra de la coalescencia. Distinto es un filtro de partículas. Los filtros de partículas sí pueden ir de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, nada, pero más allá de eso, los filtros coalescentes que van de afuera hacia adentro ya prácticamente se han dejado de utilizar. ¿De dónde descargo la presentación? No lo sé. Realmente esta plataforma para mí es nueva, como te decía. Vamos a hacerle llegar un link seguramente por mail a las personas que asistieron para que puedan descargarla y a los que fueron invitados también. Y seguramente en mi perfil de LinkedIn voy a postear como he hecho siempre y en mi canal de YouTube esta y otras presentaciones que hemos dado. Perfecto. Hay algunas consultas puntuales que vamos a atender en forma personal. Sigo estando pendiente de si hay alguna otra pregunta que me hacen antes de salir del aire. Nuevamente les pido disculpas por ese corte que se dio. No sabemos qué pasó. Si se me cortó internet a mí, un microcorte, realmente no, o fue el sistema, no sé, realmente, no sé, es ajeno. Bien. Bueno, cuando termine esta presentación hay una encuesta al final que les va a entregar el sistema, les pido por favor que la completen y nuevamente les agradezco el haber presenciado este webinar. Los invito a que estén atentos al resto de los webinars que vamos a dar el resto del año, unos de yo, otros mis compañeros, porque esperamos cubrir la mayoría de las aplicaciones que tienen ustedes en sus instalaciones. Una vez más, gracias y espero les haya sido de utilidad. Perdón, me queda mal el dedo así, pero bueno, es lo que hay. Saludos y que tengan un buen día.